Inglaterra y el gobierno que usurpa ilegítimamente las Islas Malvinas, anunciaron la construcción de un megapuerto marítimo considerado como la otra puerta de entrada a la Antártida y que reemplazará al antiguo Puerto Stanley, Puerto Rivero o Puerto Argentino, frente a Tierra del Fuego y con el objetivo declarado de recibir barcos pesqueros, de investigación científica y hasta petroleros, como el abastecimiento de sus colonias. La obra, estipulada para finalizarla en 2027, intentará competir con el puerto de Ushuaia. Desde la Fundación Marambio, espacio que promueve la defensa del interés nacional de la Argentina, han advertido en reiteradas ocasiones que de realizarse la obra de dicho puerto puede poner en jaque la política antártica de Argentina. Y agregaron, un nuevo puerto británico en Malvinas especializado en servicios antárticos, es indicio del comienzo de una política agresiva británica para captar clientes entre la comunidad antártica internacional. Cabe remarcar que anteriormente, el senador nacional por Tierra del Fuego, Pablo Daniel Blanco, realizó una denuncia en contra del proyecto inglés alertando que, con la construcción de este puerto, Gran Bretaña pretende extender su influencia sobre la Antártida. Además, aseguró que las autoridades británicas intentan brindar servicios logísticos a terceros países europeos que tienen intereses en el continente blanco. Este es otro claro avance del país usurpador contra la soberanía argentina en complacencia del gobierno actual. Recientemente, Reino Unido extendió su control sobre el mar argentino, disponiendo la prohibición de pesca por motivos ambientales, y con la llegada de David Cameron, canciller del Reino Unido, a las Islas Malvinas al mes de reunirse con el presidente de Argentina, Javier Milei, en Davos. Recordemos lo siguiente ocurrido inmediatamente después de la asunción de Milei al poder. Reino Unido continúa avanzando con la usurpación de zonas marítimas argentinas de las Islas Georgias y Sandwich del Sur. Esta vez se apropia de 166.000 kilómetros cuadrados a los 283.000, en los que ya regía una zona prohibida para la pesca y navegación, sumando un total de 449.000 kilómetros cuadrados del mar Austral. A pesar de que en aquel entonces, 2011, la iniciativa fue rechazada por el gobierno argentino, el gobierno ilegal en Malvinas continúa avanzando sobre aguas que están sujetas a las normas consensuadas en la Convención para la Conservación de los Recursos Marinos Vivos Antárticos, CECAMR. Ante el comunicado difundido el 26 de febrero por los usurpadores en el que informan el control de la mencionada extensión marina, el gobierno de Javier Milei no ha hecho declaraciones al respecto. La Liga Naval Argentina, LNA, asociación de carácter civil, de bien público y sin fines de lucro constituida el 10 de mayo del año 1933, advirtió que se trata de un nuevo atropello a la soberanía argentina sobre el archipiélago conformado por las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. Cabe remarcar que luego del encuentro que mantuvieron en enero el presidente de Argentina, Javier Milei, y el canciller de Reino Unido, David Cameron, en el Foro Económico Mundial de Davos, el funcionario inglés le ofreció al mandatario términos comerciales más favorables, a cambio de mermar el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas. Un mes más tarde, Cameron llegó a las Islas Malvinas, lo que se vio como otra provocación hacia los argentinos que siguen en su lucha por su soberanía, siendo que la visita de un funcionario británico de su rango fuera la primera en 30 años. Recordemos que las señales de servilismo y sumisión al imperio británico por parte del gobierno actual, se vieron expresadas por la coalición política de Milei durante la campaña en 2023, por entonces, la potencial canciller, Diana Mondino, dialogó con el periódico británico The Telegraph, revelando su postura frente al tema Malvinas, y dijo, los derechos de los isleños serán respetados, deben ser respetados, no pueden ser irrespetados. La postura de Mondino sobre Malvinas no sorprende luego de que Javier Milei ha presentado a Margaret Thatcher como una de sus mayores ídolos en la política. Diana Mondino, su favorita para ejercer como canciller, dijo a The Telegraph que Argentina debe aspirar a convertirse en un país normal y reducir su nivel de inflación si quiere que las Malvinas busquen una relación más estrecha con el continente. Carlos Menem durante su gobierno, firmó un acuerdo de paz con la potencia invasora pirata, siendo que esa potestad es de carácter exclusivo del poder legislativo de la nación, solo el Congreso tiene la facultad de declarar la guerra o la paz con potencias extranjeras, por tanto, es inconstitucional y no habilita la legalidad para mantener relaciones de convenios de ningún tipo con el país invasor y menos, aquellos acuerdos que benefician directamente al país enemigo de la Argentina, en tanto, todo funcionario que proponga, firme o ejecute acciones de este tipo,
se constituye en la figura de infame traidor a la patria, ya que la Constitución de la Nación inhabilita estos actos considerando que el acuerdo firmado por Carlos Menem es inconstitucional, es decir, no hay acuerdo de paz de fundamento legal con el imperio usurpador y lo único legal existente entre Argentina y los piratas británicos es un armisticio. Pero la entrega de soberanía, recursos estratégicos y territorios a intereses foráneos no es exclusivo del no gobierno de Milei. Esta es la continuidad de una agenda de entrega perpetrada también por todos los no gobiernos que lo precedieron en la alternancia en el poder de la nación argentina. En síntesis, todo el arco político es culpable de traición a la patria, ya sea por acción u omisión. El único que puede hacer y aplicar justicia sobre estos traidores es el pueblo argentino. Nadie más. El registro de acciones políticas sobre la causa Malvinas está plagada de genuflexión de todos los políticos que se alternaron en el poder desde el advenimiento de la supuesta democracia en el año 1983 con Raúl Alfonsín, y desde entonces, comenzó un programa de desmalvinización. Una política destinada a sembrar un nuevo sentido común que hacía de la guerra esencialmente una aventura llevada a cabo por militares locos, o borrachos, en el caso de Galtieri. Ese sentido común incluía asociar a esa locura de los militares, una locura colectiva de una población que decidía apoyar lo impulsado por un régimen genocida como el del proceso de reorganización nacional. La desmalvinización, al ligar de manera indisoluble guerra a los genocidas, intentaba liquidar la cuestión de Malvinas como una causa nacional. El objetivo era instalar el sentido común de que el imperialismo no podía ser derrotado y abrir el camino a un consenso hacia políticas de mayor sumisión al imperialismo y entrega del patrimonio nacional. La derrota militar permitió instalar en el imaginario social la idea de que, contra las potencias imperialistas no se puede. Esa visión creció en la conciencia de millones, avalada por el discurso político estatal. Los sucesivos gobiernos nacionales moderarían el reclamo de soberanía, ampliando las concesiones a Gran Bretaña en la región. En 1985, en una reunión de Naciones Unidas, la delegación argentina presentaría un documento donde reemplazaba la discusión sobre la soberanía por una más ambigua definición sobre solucionar los problemas pendientes en relación a Malvinas. 3 años después, intervención de Estados Unidos mediante, se avanzaría en definir lo que pasó a llamarse paraguas de soberanía. Si ese acuerdo permitía un acercamiento entre Argentina y Gran Bretaña, lo hacía al costo de suspender el debate sobre la soberanía. El menemismo llevaría esa política a un nuevo nivel. El canciller Guido Di Tella inauguraría la llamada política de seducción hacia los kelpers. La misma bordeando el ridículo, llegaría al punto de incluir el envío de presentes y obsequios a los isleños, la tristemente célebre operación Winnie the Pooh, en aras de atraer su simpatía. Eso no constituía traba para que, al mismo tiempo, se avanzara en normalizar las relaciones diplomáticas con Gran Bretaña, cuestión que permitiría el avance británico en la región. En 1995, en el marco de ese nuevo esquema de relaciones, se estableció un acuerdo petrolero que, según afirmó entonces un portavoz del gobierno británico, indicaba, de manera específica, que nada puede ser interpretado como un cambio de actitud sobre la soberanía. El kirchnerismo hizo de la cuestión de la soberanía de Malvinas un punto de su discurso anticolonialista. De hecho, en términos comparativos, fue el gobierno de mayores roces con Gran Bretaña por esa cuestión. Sin embargo, eso no modificó más que discursivamente la situación existente. Como ocurrió en relación a otras cuestiones, aquí también hubo un relato de defensa de la soberanía nacional que, en los hechos, no pasó de lo declamativo, el doble rasero que por un lado, el gobierno se mostraba combativo contra el imperio pirata y por otro lado, mostrando una clara obsecuencia y servilismo facilitando la agenda de expansionismo del imperio pirata. En 2012, al cumplirse los 30 años del inicio de la guerra, tendría lugar un momento de tensión. Sin embargo, evidenciando que la potencia imperialista no tenía nada que temer, sería la misma presidente, Cristina Fernández, la que, en cadena nacional, aseguraría sus inversiones y en su discurso del 7 de febrero le recordaría a grandes multinacionales británicas como British Petroleum, La Royal, Patagonia Gold, HSBC o Unilever, que en Argentina sus empresas estaban seguras. En diciembre de 2015, durante el gobierno de Mauricio Macri, la ex canciller Susana Malcorra señalaba que el kirchnerismo había tenido una posición muy dura en relación a Malvinas.
Sin embargo, el gobierno de la teocracia no puede ceder formalmente en la cuestión de Malvinas. Esto, a pesar de que claramente gobierna orientando su política hacia los intereses del gran capital imperialista, en una clara e inequívoca posición de sumisión a los intereses del imperio pirata. A lo largo de más de 3 décadas, la moderación de los gestores del Estado Nacional no puede ser separada de su carácter de representantes de clase de esa misma burguesía. Más allá de los discursos, todos fueron gerentes de los intereses de un Estado que responde a la clase capitalista local y extranjera. Recordemos que, durante el gobierno del anglófilo Mauricio Macri, se firmó el escandaloso Acuerdo Foradori-Duncan, que sometía a la nación argentina a los intereses expansionistas de los piratas británicos. En dicho acuerdo, el gobierno de turno declaraba una agenda comprometida con el desarrollo sustentable de las islas en cuestión, ocupadas ilegalmente por Gran Bretaña, mientras el desarrollo sustentable de los argentinos era demolido sistemáticamente. Recordando que el pacto firmado por Menem y avalado por todo el arco político donde declara la paz con la potencia invasora del Reino Unido fue y es inconstitucional y por ende, haciendo referencia a lo expresado en el artículo 29 de la Constitución de la Nación Argentina que dice: serán considerados infames traidores a la patria, a quienes formulen, consientan o firmen facultades extraordinarias, la suma del poder público o supremacías a ningún gobierno, sobre la vida, el patrimonio o el honor de los argentinos con penas severas para todos aquellos que traicionen los intereses de la nación. Además, el Código Penal en el título 9, Delitos contra la Seguridad Nacional en su artículo 214, establece que serán considerados infames traidores a la patria todos aquellos que se unieran a sus enemigos, prestarles ayuda o socorro, y en este punto, sumaríamos lógica y razonablemente, a todo aquel que colaborase con el enemigo al afianzamiento de sus intereses por sobre los de la nación argentina, cosa que viene sucediendo con todos los gobiernos que han alternado en el poder hasta la fecha actual. La Argentina no está en paz con su antiguo histórico enemigo, Gran Bretaña y por ende, cualquier acuerdo firmado con la potencia invasora por cualquier político o gobierno, constituye un acto de traición a la patria. Todo el pueblo argentino debe exigir que todos y cada uno de los que beneficiaron y benefician al enemigo pirata, rindan cuentas de una vez por todas. ¡Viva el soberano pueblo argentino! ¡Viva la patria!